En el mundo hay más de 550 millones de pistolas, rifles y demás. Por cada 12 personas hay un arma. Entonces, ¿cómo hacemos para que los otros 11 también tengan una y nosotros ganar dinero con ello? Bueno, aquí van los pasos. Primero tienes que abrir un banco o empezar a fabricar cosas que se usen en la guerra, como armas, los materiales para hacerlas, soldados o servicios. Es como montar una fábrica de juguetes, pero en lugar de muñecas y carritos, haces cosas para la guerra. Segundo, no solo tienes que esperar a que haya una guerra, tienes que moverte para que la haya. Tercero, tienes que apoyar a los dos bandos de la guerra. Es como apostar en un partido de fútbol a que los dos equipos marcan gol. Así, gane quien gane, tú siempre ganas. Y cuarto, una vez que has hecho todo esto, solo tienes que sentarte, relajarte y ver cómo entra el dinero mientras desafortunadamente hay gente inocente que sufre. La guerra es un negocio de los más antiguos y desde luego el más rentable. Para la gente que vive en países ricos, la guerra puede parecer algo que está muy lejos y que nunca les va a afectar. Pero en los últimos 3.400 años de historia, solo hemos estado 268 años en paz. Hay árboles que viven más tiempo. El negocio de la guerra es más antiguo que muchos otros. El primer registro que tenemos es del año 2700 a.C. en Mesopotamia. La guerra es muy importante para los gobiernos. Es una de sus patas más importantes. Si pueden enfrentarse a una y sobrevivir, seguirán existiendo con algún territorio ganado o defendido. Si no pueden, desaparecerán. La guerra también puede verse como un negocio sucio. Pero a diferencia de la mafia de tu barrio que te pide dinero para protegerte, aquí el que te pide dinero es el gobierno, y si no pagas, te cae una bomba en la cabeza. Este negocio es tan rentable que durante la Primera Guerra Mundial, solo en Estados Unidos, se hicieron al menos 21.000 nuevos millonarios y multimillonarios, y eso fue hace más de 100 años. Por eso, los gobiernos están dispuestos a olvidarse de sus leyes y de la prosperidad de sus ciudadanos para asegurarse de que su ejército está bien financiado, bien equipado y bien entrenado. Esto significa que si tienes una empresa o tú personalmente tienes tanto dinero que puedes ayudar a los gobiernos a sobrevivir ofreciéndoles materias primas, armas o servicios a los soldados, serás su mejor amigo y estarán más que felices de pagarte con todo el dinero que tengan. Los gobiernos están dispuestos a gastar mucho dinero en la guerra. Esto se debe a que consideran la supervivencia y la defensa del país como su máxima prioridad. Por lo tanto, si puedes proporcionarles lo que necesitan, estarán dispuestos a pagarte mucho por ello, incluso si eso significa que tienen que endeudarse más o imprimir más dinero. Y como la primera preocupación de un gobierno es sobrevivir, no están tan preocupados por conseguir el mejor precio. En situaciones de guerra, los gobiernos a veces pagan más de lo que valen las cosas. Esto se debe a que su principal preocupación es obtener lo que necesitan lo más rápido posible, no necesariamente al mejor precio. Es un negocio normal. Las ganancias suelen ser de alrededor del 10%. Pero en tiempos de guerra, las ganancias pueden ser mucho mayores. Estamos hablando de un 20, un 60, un 100, un 300, un 800%. No hay límites. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, los ingresos de DuPont por la venta de pólvora y explosivos se dispararon de $25 millones en 1914 a $319 millones en 1918, totalizando la asombrosa cifra de $1.245 millones en este periodo de 5 años. O la Central Leather Company, que antes de la guerra ganaba unos $3,5 millones al año en 1916, y en plena guerra ganó 15 millones. Eso es un aumento del 328,57%. O la American Sugar Refining Company, que antes de la guerra ganaba 2 millones al año y en 1916 ganó 6. Se dice que la guerra de Irak de 2008 es en la que los gobiernos han contratado a más empresas privadas de la historia para hacer tareas que tradicionalmente llevan a cabo las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, una empresa que lleva la logística al ejército de los Estados Unidos, esto es el transporte de las cosas, ganó la friolera de $39.500 millones en contratos relacionados con Irak. Y otras empresas, como Agility Logistics y Kuwait Petroleum, también ganaron 13,5 billones en contratos estadounidenses.
Ahora, ¿qué significa eso para ti si fueras el jefe de una de las empresas? Pues que te llevarías un buen pellizco. El director ejecutivo de Halliburton, la empresa matriz de KBR, ganó 42,6 millones de dólares en 2004. Y los jefes de Titan y CACI, las empresas que proporcionaban interrogadores al ejército de los Estados Unidos y que estuvieron implicadas en el escándalo de torturas de la prisión de Abu Ghraib, ganaron 22,2 millones y 47,2 millones de dólares respectivamente. Pero al final del día, no es realmente el gobierno el que paga todas estas ganancias. Somos nosotros, los ciudadanos, los que terminamos pagando más en impuestos debido al alto costo de los productos y servicios que las empresas proporcionan al gobierno en tiempos de guerra. Cuando los gobiernos necesitan más dinero para cosas como la guerra, en lugar de subir los impuestos, que suele enfadar a la gente, a veces deciden imprimir más dinero. Así consiguen lo que quieren, pero lo hacen a costa de los ciudadanos de una manera más encubierta. Si eres una empresa que puede proporcionar al gobierno lo que necesita para la guerra, como armas o materiales, tienes una ventaja. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de automóviles en los Estados Unidos se convirtieron en una fuente crucial de armamento, ganándose el apodo de Arsenal de la Democracia, porque pudieron transformar sus líneas de producción para fabricar aviones, tanques y camiones. Pero no fue tan patriótico cuando las tropas estadounidenses invadieron Europa y descubrieron que el enemigo también conducía vehículos fabricados por Ford y Opel, cuya empresa matriz era GM. Según informes del Washington Post, GM era una parte integral del esfuerzo bélico alemán. Los nazis podrían haber invadido Polonia y Rusia sin Suiza. No podrían haberlo hecho sin GM. Durante la guerra Irán-Irak, se descubrió que empresas y gobiernos de al menos 26 países diferentes vendieron armas a ambos lados. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? No tienen lealtad a su país de origen. Si estudias la historia, verás que financiar y suministrar a ambos bandos en un conflicto es una práctica muy común para los especuladores de guerra. No es nada personal. En la industria de la guerra, tus clientes son todos los gobiernos del mundo. Esas son las personas a las que eres leal. No te limites a un solo gobierno como cliente. Si te limitas solo a tu país de origen, no solo basas todos tus ingresos en esa única nación, sino que también estás dejando mucho dinero sobre la mesa. ¿Qué pasa si eres una empresa estadounidense y tus balas terminan siendo usadas por el enemigo? No te preocupes, los soldados son reemplazables. Siempre hay más reclutas. Lo que no es reemplazable es la oportunidad de hacer negocio, incluso si eso implica un costo humano. En este juego, la lealtad y el patriotismo no tienen cabida si se interponen en el camino de las ganancias, incluso si eso significa la pérdida de vidas inocentes. Pasando al número 3, aquí viene la parte complicada. Para obtener esas grandes ganancias gracias a una guerra, primero tiene que haber una guerra, evidentemente. Normalmente siempre hay un conflicto en algún lugar del mundo del que puedes sacar provecho. Pero esas ganancias no son nada comparadas con la cantidad de dinero que puedes ganar con una gran superpotencia como Estados Unidos yendo a la guerra. Pero aquí es donde nos topamos con un problema. El público generalmente nunca quiere ir a la guerra, porque serán ellos los que la pelearán. Así que tienes que hacer algo al respecto, o de lo contrario, todo nuestro plan se desmoronará si lo has hecho. Estarás en un punto en el que ya tengas un montón de amigos en el gobierno, en la política, o incluso en el ejército, tienes la oportunidad de usar esas conexiones para promover más conflictos. ¿Cómo? Bueno, puedes hacer donaciones para las campañas de tus amigos políticos y también puedes pedirle a tus amigos en los medios de comunicación que te ayuden a difundir ciertas ideas. Por ejemplo, podrían empezar a hablar de cómo Saddam Hussein, el antiguo líder de Irak, tenía conexiones con Al-Qaeda, un grupo terrorista. Podrían mencionar cosas como el ántrax o la viruela, que son enfermedades muy peligrosas, para hacerles creer que pueden ser utilizadas por el enemigo como arma biológica. O incluso hablar de una bomba sucia, que es un tipo de arma nuclear. La idea es hacer que la gente piense que una guerra es necesaria. Y si lo haces bien, puede que llegue un punto en el que la guerra parezca inevitable. Puede que la gente empiece a pensar que la única opción es ir a la guerra, y aquí es donde tú puedes beneficiarte. Porque aunque parezca que estás gastando mucho dinero en promover la guerra, si tienes éxito, ganarás mucho más. Pero no te preocupes, no serás tú quien tenga que luchar en la guerra. No,
Tu papel será vender las herramientas que se necesitan para la guerra y obtener grandes beneficios por ello. Así que mantén la calma y vamos al siguiente paso. Ahora, imagina que estás invirtiendo en bienes raíces. Normalmente lo que buscas es una hipoteca a tasa fija a 30 años, que es un tipo de préstamo muy seguro y estable. Bueno, en el mundo de la guerra, los contratos con el gobierno de los Estados Unidos son algo parecido. Aquí, la idea es que los contratos de guerra son una inversión segura, similar a una hipoteca a tasa fija. En lugar de invertir en una casa, estás invirtiendo en la guerra, proporcionando los recursos necesarios y obteniendo un retorno de tu inversión. Y si tienes buenas conexiones y la guerra es realmente terrible, podrías conseguir contratos especiales llamados costos más porcentaje del costo. Esto significa que el gobierno reembolsa a la compañía sus costos y luego añade una ganancia del 2 al 7%. Con este tipo de contrato, cuanto más gastes, más ganas, así que no hay ningún incentivo para ahorrar. Digamos que estás comprando suministros para una guerra. Podrías comprar los suministros al precio normal, pero en lugar de eso decides pagar más de lo que cuestan o pagar más cantidad de la necesaria para que te paguen más dinero. Y si la camioneta que pediste no tiene filtro de aceite, no te preocupes, simplemente hazla funcionar hasta que el motor explote y luego compras una nueva. Si pides el equipo equivocado o las cosas equivocadas, no pasa nada. Simplemente deshazte de ellas, reclámalos como una pérdida y obtén más dinero para comprar lo que necesitas. Tienes al gobierno pagando tus facturas y quieres mantenerlo así. Sabes que conseguir nuevos clientes cuesta mucho más que mantener a los que ya tienes, así que haces todo lo posible para mantener al gobierno contento. Hay ciertos gastos que pueden no ser reembolsados por el gobierno, especialmente si se consideran innecesarios o excesivos. Esto significa que te aseguras de cumplir con todos los requisitos del contrato, incluso si no tienes los recursos para hacerlo correctamente. Por ejemplo, digamos que tienes que entregar combustible a una base militar, pero para hacerlo tienes que atravesar una zona de guerra. En lugar de advertir a los trabajadores sobre el peligro y proporcionarles formación y equipo de seguridad adecuados que costaría tiempo y dinero, simplemente los envías. Desde el punto de vista de la empresa, es más barato y fácil. Si son atacados y alguno de ellos muere, los reemplazas. No es bonito, pero es la realidad de este tipo de negocio. O si el gobierno necesita traductores que hablen ciertos idiomas para ayudar a los soldados a entender información importante, aunque las personas que contratas no hablan inglés muy bien, el gobierno te pagará porque los necesitan y no puedes perder tiempo en formar a nuevos. O digamos que tienes un contrato para proporcionar agua potable a las tropas. Podrías hacer el esfuerzo de asegurarte de que el agua esté limpia, pero eso sería mucho trabajo, así que simplemente proporcionas el agua, sin preocuparte de si está limpia o no. Si sigues estos pasos, pronto te encontrarás en el club de élite de los especuladores de la guerra. Ahora puedes sentarte y ver cómo aumentan tus ganancias. Pero, ¿es esto ético? ¿Son todos los especuladores de la guerra así de poco éticos? La guerra es un evento muy costoso. No solo hablamos del costo humano, que es enorme, sino también del costo económico. Cuando un país está en guerra, tiene que gastar mucho dinero no solo en la lucha misma, sino también en mantener a su gente segura y alimentada. Además, la economía del país puede volverse muy inestable, lo que puede hacer que la gente tenga miedo a gastar dinero y eso puede hacer que la economía se estanque. En 1989, Rumanía vivió un cambio radical. En ese entonces, el país estaba bajo el control de un partido comunista. La gente estaba cansada y quería un cambio. Así que se levantaron, derrocaron al líder del partido y cambiaron a un sistema democrático. Este cambio fue tan grande y tan rápido que dejó al país y a su economía en un estado de confusión. Después de varios años de crecimiento económico, el país comenzó a ver cómo su economía caía. El desempleo aumentó, las empresas reportaron menores ingresos, y todo en medio de discusiones políticas. Además, la deuda externa de Rumanía, que en 1989 era de poco más de 1.000 millones de dólares, para 1991 se había duplicado a 2.159.379.246 dólares y siguió aumentando al punto que en 1999 era ya de 10 billones de dólares. Con el tiempo las cosas empezaron a mejorar, pero los efectos de ese cambio todavía se pueden sentir hoy en día. Ahora podrías preguntarte, si las guerras son tan costosas y causan tanto daño, ¿por qué la gente sigue gastando dinero en ellas?
Bueno, hay algunas personas que creen que la guerra puede ser buena para la economía. Piensan que la guerra puede crear demanda de productos y servicios, lo que puede hacer que la economía crezca. Pero eso es lo que se conoce como la falacia de la ventana rota. La idea de que gastar dinero en reparar o reemplazar algo que se ha roto puede parecer beneficioso porque crea demanda, pero en realidad ese dinero podría haberse gastado en otras cosas si no hubiera habido necesidad de reparar o reemplazar lo que se rompió. Otra cosa que causa la guerra es inflación. Por ejemplo, durante la Guerra Civil en Estados Unidos, la Confederación, los del sur, tuvo muchísimos problemas para pagar la guerra. Así que decidieron imprimir más dinero para poder pagar a los soldados. Pero esto hizo que el dinero valiera menos y la gente que tenía ahorros vio cómo su dinero perdía valor. Esto afectó especialmente a la gente que tenía ingresos medios, porque vieron cómo sus ahorros se desvanecían. Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos también hubo inflación. El gobierno estaba gastando mucho dinero en la guerra y además había escasez de trabajadores. Esto hizo que la economía funcionara a tope, pero también hizo que los precios subieran. Afortunadamente, Estados Unidos pudo manejar la situación y no sufrió un golpe importante en su economía. Por ejemplo, para mantener los recursos fluyendo y los precios bajos, el gobierno creó la Oficina de Administración de Precios, OPA. Tenía el doble de economistas que el Departamento del Tesoro y restringieron el acceso del consumidor a varios productos, desde azúcar hasta neumáticos, a menos que pudieras demostrar que tu trabajo era esencial. Esto ayudó a asegurar que los recursos necesarios para la guerra estuvieran disponibles y a un precio razonable. Pero no todos los países tuvieron tanta suerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría y Austria quedaron muy afectadas por la guerra. Su capacidad para producir bienes se redujo mucho. Los gobiernos de estos países empezaron a imprimir más dinero para poder comprar a otros países lo que no podían producir. Pero esto no fue una buena idea, porque pronto llevó a que ambos países tuvieran las tasas de hiperinflación más altas que se han registrado. Otros, en vez de imprimir dinero, lo que hacen es pedir préstamos. Durante las guerras mundiales, el Reino Unido tuvo que pedir préstamos significativos para financiar los esfuerzos de la guerra, lo que llevó a un aumento considerable de la deuda nacional. Este endeudamiento tuvo varias consecuencias en la economía británica. En primer lugar, el endeudamiento llevó a una reducción en el nivel de Producto Interno Bruto, esto es lo que genera un país, en la década de 1920. Esto se debió a que gran parte de los recursos del país se destinaron a pagar la deuda en lugar de invertir en el crecimiento económico. Además, para financiar la guerra y pagar la deuda, el gobierno británico tuvo que implementar políticas de austeridad, que incluyeron aumentos en los impuestos. Esto resultó en una disminución en el consumo de bienes y servicios, lo que a su vez afectó al crecimiento económico. Otro aspecto es la inestabilidad en los precios del petróleo. Cuando hay un conflicto, los precios del petróleo suelen subir. Esto se debe a que la guerra puede amenazar los suministros de petróleo, lo que hace que sea más difícil conseguirlo y por lo tanto más caro. Un ejemplo de esto es lo que pasó durante la Guerra del Golfo en 1990. En ese entonces, el precio del barril de petróleo subió de $17 en julio a $40 en octubre, después de la invasión. Más recientemente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 también provocó un aumento en los precios del gas y del petróleo. Esto se debe a que Rusia es un importante proveedor de petróleo y gas, y las sanciones económicas que enfrenta podrían reducir el suministro. Cuando hay menos suministro, los precios suelen subir. Y con la guerra actual de Siria los precios están volviendo a subir. Por otro lado, la guerra también tiene un costo psicológico, dejando a soldados y civiles con traumas profundos que pueden durar toda la vida. Aunque se han hecho avances en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, el costo psicológico de la guerra es casi imposible de cuantificar. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.